Apreciables amigos y condiscípulos de la Unidad de Servicio Sofía. Recuerden que estamos leyendo, platicando el libro de Discipulado en la Nueva Era, tomo 1, del maestro Neuqualcul, Alice Bailey y Fundación Lucis. Escuchamos ciertas instrucciones que ha estado dando el maestro ahí a sus discípulos y nosotros, bueno, podemos estar practicando también esas instrucciones de acuerdo a nuestra evolución, de acuerdo al servicio que podamos prestar en el ámbito donde estemos nosotros llevando a cabo ese servicio. No es nada sencillo, nada fácil el tema del discipulado. Si es primera vez que estamos escuchando esto, tienen idea nada más la sorpresa de qué me está hablando o de qué es y mil cosas. La unidad de servicio Sofía tiene en esa parte la difusión de los libros del maestro Neuqualcul y uno de sus objetos asistenciales es precisamente esa parte cultural y lo manejamos entonces la difusión de los maestros, de los libros del maestro, perdón, como esa parte cultural. Cada quien puede tomar lo que necesite o no puede tomar en este momento porque a lo mejor no lo necesita. En fin, para eso hacemos las grabaciones, porque estoy convencido de que, bueno, pues muchos de los niños y jóvenes en la actualidad de por ahí de 14 para abajo y todo eso, van a estar interesados en lo que nosotros estamos platicando. Obvio, yo ya no voy a vivir, pero ahí están. Esperemos que las plataformas sigan existiendo. Entonces, vamos a retomar precisamente esas instrucciones con la finalidad nada más de que veamos que muchísimas veces creemos que estamos en el sendero o que yo tengo tal iniciación y quién sabe qué tantas cosas, y cuando nos damos cuenta decimos, no, pues no es así. Empecemos entonces con lo que preparamos para el día de hoy. Espérame porque esto está muy grandote. De aquí está el discipulado en la nueva era, tomo 1, por el maestro tibetano Neuqualcul, Alice Bailey, Fundación Lucis. Y esto yo les vuelvo a decir, a lo mejor los que nada más escuchan tantito y ya luego ya no lo escuchan porque se cansan y todo eso, el libro tiene casi 1000 páginas. Y yo he estado haciendo un compendio así de, esto no está tan abstruso, esto lo podemos platicar. Y entonces aquí dice, respecto a mi comentario sobre los discípulos aceptados, debo recordarle que después de todo, los maestros no aceptan a nadie. El maestro solo reconoce la capacidad y la habilidad alcanzada y luego procura utilizar al discípulo para desarrollar el plan divino. En consecuencia, los discípulos deben preguntarse, ¿el aspecto amor de mi naturaleza atrae a las personas hacia mí en forma personal para poder ayudarlas o establece una interacción egoica entre ellas y yo? Les recomiendo estudiar y practicar esto. Recuerden que cuando empezamos a leer el libro, el discipulado en la nueva era tomo 1, se sugería que tuviéramos una libreta, un cuaderno, donde estuviéramos apuntando muchísimas cosas. Esto que aquí está diciendo es muy profundo, como todo lo que hemos estado leyendo. ¿Por qué la sugerencia? Porque va a ser muy difícil que vuelvan a abrir la página donde está esto.
Entonces, en sus apuntes ustedes pueden estar practicando y todo eso. No, no tengamos el desaliento, como también ahí leemos, de que es que es muy abstruso el sendero del retorno y no es para todos. Esa es una realidad, no es para todos. Si, si no queremos tener una disciplina, pues no, no es por aquí. Todavía tenemos que terminar nuestro sendero místico. El camino ocultista, ustedes lo están viendo. Todo lo que nosotros estemos leyendo y todos los días son preguntas, reflexiones. ¿Qué es lo que estoy? ¿Dónde fallé? ¿Cómo tengo que componer esto? No me debo de enojar y si me enojo, ¿cuánto tiempo me enojo? Si critico, ¿qué tanto critico y todo eso? Hemos leído ahí que dice, usted no tiene la razón, dice el maestro ahí, déjelos que caminen solos. Ya llegará el momento en que cada uno de nosotros vayamos encontrando pues esa puerta. Entonces, discípulo aceptado, ¿qué es esto de discípulo aceptado? El, el maestro menciona, y lo vamos a leer con calma cuando terminemos esta primera parte de compilación que hice, que es un montón, y encontraremos las 6 etapas del discipulado. Y el maestro habla, bueno, no el maestro, sino que, bueno, el maestro habla de las iniciaciones, que hay 5 iniciaciones. Y en la primera iniciación se va recorriendo y a la mitad, eso yo lo digo, el hoy, ese, pongan la atención, eso yo lo digo, ¿sí? A la primera mitad de ese recorrido hay una parte que se llama discípulo juramentado, de la primera iniciación, discípulo juramentado. Y se sigue caminando y se debe de llegar a la segunda iniciación, que los requisitos son bárbaros para poder tener la segunda iniciación. Y cuando llegan a tener esa segunda iniciación, se convierten en esto que dice aquí el maestro, discípulo aceptado. Pero es la segunda iniciación. Y entonces, imagínense, para tener la primera iniciación, el control del físico, imagínense. Para tener la segunda iniciación de lo que estamos hablando aquí, es el control del astral. No, hombre, olvídenlo. Dice el maestro, perdón, en una de sus lecturas, que la primera y la segunda iniciación llega uno a tardarse años. Bueno, me expresé mal, vidas. Llega a tardarse uno vidas. De lo difícil que es llevar a cabo las disciplinas de la primera iniciación, aquietar el cuerpo físico. No, hombre, no tenemos ni la menor idea de eso. Y luego el astral, imagínense. De la tercera iniciación para arriba, dice el maestro, que hay discípulos que las obtienen en una misma vida. Les voy a decir algo, porque por ahí se lee. En el momento que está Jesús, el maestro Jesús en la cruz, él recibe la cuarta y la quinta iniciación. Pero el Cristo que estaba ahí, sí, él recibió en ese momento, en aquella época, la quinta, la sexta y la séptima. En ese momento ahí en la cruz. Es todo. Entonces, veamos.
que esto de los discípulos aceptados no es tan, tan sencillo. Sigo entonces pasando aquí. Bueno, es que se me hizo, ahora sí. Toda la cuestión monetaria, habla del dinero, constituye en la actualidad una de las mayores dificultades y a la vez una de las más sencillas. La dificultad se debe a la idea errónea que durante generaciones se tuvo sobre el problema, produciendo actitudes equívocas hasta en los discípulos más consagrados. La actitud de la humanidad hacia el dinero fue matizada por la codicia, la ambición del yo inferior, la envidia, los deseos materiales y la desesperada necesidad del mismo, que es el resultado, a su vez, de actitudes erróneas, las cuales trajeron las desastrosas condiciones económicas que prevalecen a nuestro alrededor, siendo efectos de causas iniciadas por el hombre mismo en la regeneración del dinero y en el cambio de actitud del hombre hacia él. Vendrá con el tiempo la liberación del mundo. Si esto no ocurre, surgirán condiciones terribles. El dinero, tal como lo conocemos, desaparecerá de la tierra y la situación tendrá que resolverse de alguna otra manera. En una de las cápsulas, la unidad de servicio Sofía invitó a quien guste, invita a que lleven a cabo los domingos la meditación reflexiva para traer el dinero con fines espirituales. Nos atrevimos a hacer la grabación para que tengamos la oportunidad de hacer un servicio muy fuerte. Si no aprendemos a compartir, no podemos caminar esto del discipulado. Cuesta muchísimo trabajo entender que el dinero no es algo material, es un haber espiritual. Cuando venga el Cristo, cuando venga el Cristo, cuando venga el Buda, sí, pero ¿ustedes creen que no tiene gastos? ¿O ustedes en serio se chutan eso de que, como como son los grandes avatares, no necesitan cosas? Imagínense nada más. Vienen y caminan, un ejemplo, por África, un montón de hambre, no hay vivienda y todo eso. Van a perder muchísimo tiempo en estar tratando de arreglar eso que dice el maestro que somos nosotros los que lo tenemos que arreglar. El maestro, ni ningún maestro, ha dicho que se queden sin el dinero. Dicen, compartan. El trabajo para la reaparición de Cristo necesita mucho dinero. El nuevo grupo de servidores del mundo necesita grandes cantidades de dinero para que se pueda llevar a cabo eso que estamos platicando. Pero me cuesta mucho trabajo, reitero, unirme. El maestro Duhua Kul, en uno de sus libros, agarra y dice, ¿se dan ustedes una pequeña idea de lo difícil que es para mí impregnarles y cambiar su conciencia? Ahora tienen ustedes idea a las demás gentes. ¿Verdad que es difícil? Difícil. Estamos tan arraigados al pasado que no nos damos cuenta que estamos en Acuario. No entendimos eso, lo decimos como perico nada más, pero no. Afortunadamente, por el año 2200 van a llegar esas nuevas mónadas que son acuarianas de veras. Y de veras que van a hacer cambios. Pero
Aquí el maestro habla precisamente del problema del dinero. Esperemos que esto no sea necesario, sino que llegue a ser posible cambiar las ideas de la humanidad en lo que al dinero concierne, a fin de que se le considere como un gran haber espiritual, una responsabilidad espiritual definida y un medio para el verdadero trabajo mundial. Los depositarios del dinero entonces asumirán su responsabilidad sin temores y con la debida comprensión. Actualmente se aferran a él por temor al futuro y por desconfianza mutua. La clave para invertir y utilizar correctamente el dinero puede resumirse en la siguiente afirmación y les pido que le pongan mucha atención. Así como en el pasado el dinero sirvió para atender a las necesidades personales y familiares, en el futuro deberá atender a las necesidades grupales y mundiales. En el pasado, cada unidad trató de actuar como un imán para atraer hacia sí y satisfacer lo que se consideraba una necesidad, empleando para ella la actividad y el trabajo personales si no era influyente, oculto, y mediante el manipuleo financiero, cuando era posible. En el futuro los grupos deberán actuar como imanes y por ello procurarán estar animados por el espíritu de amor. Les doy aquí un pensamiento factible de ser ampliado grandemente. Necesidad, amor y poder magnéticos son las tres cosas que consciente o inconscientemente atraen al dinero, pero las tres deben manifestarse a la vez. En el pasado la necesidad nunca fue real, aunque se la sentía. Tales son el espejismo y la ilusión mundiales. El amor ha sido egoísta e irreal. Se han demandado cosas materiales innecesarias para la salud o la felicidad. La fuerza magnética se ha utilizado con móviles erróneos y este proceso llevado a cabo durante tanto tiempo condujo a la actual y terrible situación financiera del mundo. Con la transmutación de estos factores y la expresión de sus analogías superiores, correcto amor, recto pensar o meditación y técnica correcta, se descubrirán los requisitos financieros de los nuevos grupos y del nuevo grupo de servidores del mundo. Sugeriré que en una ampliación de estas ideas se divulgue entre esas personas que saben que pueden contribuir. Le pido que reflexione sobre estas ideas porque educando a los servidores inteligentes del mundo sobre la cuestión del dinero, serán encaradas con decisión la correcta actitud hacia él y la debida meditación sobre el mismo, el énfasis puesto por ciertos grandes grupos sobre la meditación para recaudar fondos, comúnmente para empleo personal o fines egoístas de su organización o grupo particular, ha tenido como base este nuevo concepto del empleo grupal del dinero, pero por ser su interés egoísta y personal, se considera el dinero en relación con el individuo y no con el grupo. Esta actitud debe cambiar y cambiará. Ahí está la invitación, por supuesto, que hace el maestro tibetano hacia la humanidad.
¿Cuántos podremos responder a ese llamado? No lo sé, pero todos queremos ser discípulos y todos queremos tener grados y etcétera, etcétera. Pero al llamado de la jerarquía, uh, uh, no todos responden o respondemos. Algo más voy a pedirle, hermano mío. Yo sigo diciendo que pongan la atención, que el maestro no tutea a nadie. Ninguno de los maestros. Y he tenido la oportunidad, no por presumir, pero de estar enfrente de su santidad el Dalai Lama y de su santidad el Karmapa y no tutean, hablan de usted. ¿Qué ocurre entonces con nosotros? Sigo. Algo más voy a pedirle, hermano mío, y también al grupo que lee mis palabras. El dinero es una manifestación de la energía. Toda energía puede aplicarse de distintas maneras por ser en sí una fuerza impersonal y ciega. Y el hecho de emplearse egoísta o altruistamente constituye en sí la principal diferencia. El móvil y el pensamiento creador determinan el poder magnético de cualquier individuo, grupo o centro. Por lo tanto, determine sus móviles. Procure que el ideal del grupo y el amor del mismo predominen. Aplique la habilidad en la acción, lo cual implicará correcta meditación preliminar, además de recto pensar, y luego descubrirá que llegará a lo que necesita. Hermano mío, le pido que persevere sin desaliento y no piense indebidamente sobre los resultados obtenidos. No está aún en condiciones de valorar correctamente su propio progreso. Continúe trabajando y prestando servicio. Deje que la realización con sus resultados y efectos se produzca en forma natural sin forzar el proceso. Su alma está activa y en este momento dirige poderosamente su atención sobre su instrumento. El ritmo vibratorio y su poder para servir pueden aumentar su oportunidad. En estos momentos es muy real. La condición del cerebro físico aún le impide registrar con exactitud las actividades internas, lo cual no indica que la actividad deje de ser grande y correcta. Siga mis sugerencias y mantenga un contacto más estrecho, subjetiva y objetivamente, si es posible, con sus hermanos de grupo. No hay ni siquiera nada que comentar en esto que leímos. Interesante esto. En mi grupo de discípulos hay personas que en forma descollante están destinadas a vivir la vida del sanyasín, la vida de quien habiendo cumplido los deberes del escolar, del ama de casa, del hombre de familia y del hombre de negocios, es llamado a adoptar esa actitud vital y a orientarse hacia otros propósitos y metas que nosotros técnicamente denominamos la del sanyasín o discípulo instructor. En la antigüedad, un hombre así abandonaba su hogar y sus asuntos, caminaba por el mundo siguiendo el fulgor de la luz, buscando al maestro y enseñando siempre mientras deambulaba. Actualmente, en la vida de nuestra civilización occidental y bajo la naciente influencia de la nueva era, el llamado es el mismo.
Pero el discípulo no se ausenta ni abandona todo lo familiar, ni anula su utilidad externa. Permanece donde se encuentra, continúa cumpliendo su deber externo y físico, pero internamente se va produciendo un gran cambio y una reorientación definida. Su actitud hacia la vida y sus asuntos se alteran básicamente. La tendencia de su vida interna es ir hacia el retiro planeado. Pasa por esa etapa cuando está en el camino al que Patanjali se refiere en los aforismos de la yoga con el término correcta abstracción, distinta del proceso llamado desapego, porque ese proceso o actividad motivada se aplica principalmente a la naturaleza astral emocional, a la vida de deseo, cualquiera sea la índole de los apegos o deseos. Es una actividad mental, una actitud de la mente que afecta principalmente la actitud en la vida de la personalidad. No solo involucra el desapego en la naturaleza de deseos de lo familiar, lo deseado y lo poseído por un viejo hábito, sino también la total adaptación del triple hombre inferior al mundo de las almas. El camino del Sanyasín. Eh, Podemos entender esto, se me ocurre para poner un ejemplo, Sanyasín. Ok, todos vemos la imagen de ¿cómo se llama? De San Judas Tadeo. Y tiene, comúnmente decimos, tiene un palo, ¿no es cierto? Unos van a decir que es el báculo. Esa vara en la India se les da y son denominados así a los 2 veces nacidos. Y ese es el Sanyasín. Ese es el Sanyasín. Para poner un ejemplo de lo que estoy tratando de comentar, ¿no? Sigo para terminar, para que no sea tan larga. Existen reglas muy simples a las cuales me referiré y constituyen la base de las verdaderas que ustedes aceptaron como necesarias. No, no decía verdaderas, dice verdades que ustedes aceptaron como necesarias para todo progreso espiritual. Los maestros aceptan estos requisitos y reconocen que los poseen todos aquellos que toman bajo su tutela y los fusionan en sus grupos para prestar servicio y son. La primera, la reconocida necesidad de sintonizarse hasta donde le es posible al aspirante individual con la necesidad mundial a medida que aparece gradualmente. Debe tenerse en cuenta que los requisitos para quienes desean trabajar y traer a la existencia el nuevo mundo serán muy distintos de los del pasado. No debe olvidarse esto. La necesidad mundial debe ser encarada mental y espiritualmente, no emocionalmente. Muchos aspirantes y pseudos discípulos son emocionales. Aquí lo dice, miren. Muchos aspirantes y pseudos discípulos son emocionales. Evitan enfrentar los hechos existentes y abordan los problemas con sus propias ideas preconcebidas de servicio y con sus propios idealismos establecidos. Por último, digo, hay más, pero por el tiempo ya no. El número 2, la adquisición de un sentido más sutil de los valores. Descanso, ocio, diversión,
discusiones y críticas no tienen cabida en la vida de un discípulo durante los próximos años. Se requerirá un sensato manejo del mecanismo físico, más una divina indiferencia a todo sentimiento personal y a las reacciones de la salud, completa dedicación a satisfacer la necesidad humana, total consagración al plan, colaboración inteligente con aquellos que reconocen que son discípulos avanzados, precaución adecuada para emprender una acción correcta en cualquier circunstancia a fin de no perjudicar su eficiencia, conservación de la energía por el silencio y constante radiación basada en el olvido de sí mismo. Eso es lo que hoy se exige al discípulo en el mundo. Esto no es una sugerencia, dice aquí clarito. Eso es lo que hoy se exige al discípulo en el mundo. Y es lo que la jerarquía espera y lo que eventualmente abrirá la puerta de la iniciación. Esa puerta deben abrirla hoy con más amplitud los discípulos aceptados del mundo para que los miembros de la raza humana puedan entrar con mayor facilidad. No la abrirá el interés en sí mismos. Poco a poco nos vamos adentrando más a escuchar que los requisitos, de tanto que me oyen que digo y digo y digo, de veras son muy abstrusos. Pero no por ello no podemos caminar el sendero. Por supuesto que sí. Nada más que pues tenemos que llevar a cabo esos requisitos a la luz del alma de cada uno de nosotros y someternos a esas disciplinas. Hasta aquí, para que no sea muy larga la cápsula, y nos estaremos escuchando en la próxima. Mi nombre es Eloy Bertelli, su servidor. Muchísimas gracias.